Buenos días, esto es Sistemas Operativos Lección 3, Comunicación de procesos con tuberías, Pipes. En este vídeo vamos a ver la primera parte, que es la introducción a descriptores de ficheros, que es el modelo que ofrece, es decir, la abstracción que hay detrás, y cómo ese modelo, esa abstracción se comporta con redirección, duplicación y fork. Una vez que veamos esta introducción a descriptores de fichero, pasaremos al siguiente vídeo, que es el de tuberías o pipes. Para entender tuberías o pipes hay primero que entender cómo funcionan los descriptores de fichero. Y vamos a empezar en este vídeo con los descriptores de fichero. ¿Cómo funcionan las redirecciones en línea de mandatos? Alguna vez habremos utilizado, algún mandato en el cual redirigimos la entrada a ese mandato. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo tenemos el fichero F1 que tiene 4 líneas, 3 columnas, y lo que vamos a ejecutar en el comando, en la línea de mandatos, es grep 8 y menor F1. Lo que va a hacer en este caso ese menor es redirigir la entrada estándar, que por defecto sería el teclado, va a redirigirla al fichero F1 y cuando termine el contenido pues llega al final de fichero y el grep termina su procesamiento. De igual forma que podemos redirigir la entrada, también podemos redirigir la salida, que también lo habremos utilizado alguna vez. Lo que vamos a utilizar es el símbolo mayor y el nombre del fichero, y de esa manera la salida que iba a producirse en el display, en la pantalla del ordenador o en una ventana de esa pantalla, se manda esa misma información a un fichero. Además de la entrada estándar y la salida estándar, también tenemos la posibilidad de trabajar con la salida de error. Aunque depende del intérprete de mandatos, la familia SH, pues lo que permitiría es utilizar el mandato grep 8xx. XX es un fichero que no existe, y lo que podemos hacer es ese mensaje de que no existe, que va a ir a la salida de error, pues podemos poner mayor ampersand y redirigir a S1. Bien, ¿cómo funcionaría esto con un ejemplo en línea de mandatos? Tenemos en este caso, en este directorio, un fichero f1.txt y podemos hacer lo que hemos visto antes, grep 8 f1.txt, y nos mostraría grep la línea en la cual aparece ese 8. Esa salida que aparece por pantalla la podríamos enviar, como podemos ver, a otro fichero S1, de manera que el contenido de ese fichero S1 va a ser justo esa línea de salida. Y de igual forma, si tenemos un error, pues podemos indicar grep 8xx en un fichero que no existe. Si esto lo hacemos, lo ejecutamos, nos dará un error. Si intentamos redirigir a un fichero s2.txt, nos sigue saliendo ese error en pantalla y como podemos ver el fichero está vacío. La razón de esto es que se precisa redirigir, en este caso vamos a redirigir ambas salidas, la de error y la salida estándar, al fichero S2 para poder capturar esa salida de error. Veremos que es posible indicar el descriptor de fichero, en este caso el 2, que es la salida de error, para que solo esa información vaya a ese fichero. Y aquí por primera vez introducimos no solo esa redirección, sino introducimos los descriptores de fichero. Vamos a volver a ¿qué es un descriptor de fichero? La idea es que en el BCP vamos a tener para cada proceso un array, un vector, en el cual vamos a tener como índice los descriptores de fichero, y el contenido es una referencia dentro del sistema operativo a qué hay detrás de ese descriptor de fichero. Por defecto vamos a tener la entrada estándar, la salida estándar y la salida de errores. Es decir, que el descriptor 0 se reserva para la entrada estándar, el descriptor 1 se reserva para la salida estándar y el descriptor 2 para la salida de errores. Si pedimos abrir un fichero, lo que va a pasar es que el primer descriptor libre, que en este caso será el 3, es el que se va a utilizar para referenciar desde el proceso ese fichero y poder trabajar con él. Dentro del sistema operativo, lo que vamos a tener es un vector de estructuras, donde cada estructura tiene toda la información para poder comunicarse con los dispositivos, como el teclado o la pantalla, o con los ficheros. Y lo que vamos a tener en cada uno de los BCPs es un vector de números enteros, de manera que el 0, 1, 2, 3, lo que van a referenciar es un numerito que es el índice dentro del sistema operativo para poder asociar, como podemos ver por defecto, el 0 con el 0 y el 1 y el 2, que son la salida estándar y la salida de errores, por defecto tienen el mismo índice dentro del sistema operativo, que es la pantalla. Si queremos abrir un fichero,
lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a buscar el primer descriptor libre que tengamos en este BCP, en este vector de descriptores de ficheros del BCP. Bueno, pues vamos a ir buscando, el 0 está ocupado, el 1 está ocupado, el 2 está ocupado, el 3 es el primero libre. Bueno, pues lo que vamos a hacer es almacenar dentro el índice, dentro de la tabla del sistema operativo, donde está toda la información asociada al dispositivo, en este caso, o fichero asociado. Y de esta manera, como podemos ver en el BCP, tenemos un vector de números enteros. El índice es lo que vamos a ver como descriptor de fichero para trabajar dentro del proceso, y traduciendo, accediendo con ese índice a ese vector de enteros, lo que vamos a tener es el índice dentro del sistema operativo donde está toda la información para trabajar con ese dispositivo o fichero. Bien, vamos a pasar a ver cómo ese modelo, esa abstracción ofrecida, se comporta cuando hacemos un redireccionamiento. Vamos a ver cómo vamos a hacer ese redireccionamiento con un ejemplo muy simple. Vamos a hacer un close de 2 y un open de /tmp errores.txt. Close de 2, recordemos, es la llamada del sistema para cerrar una sesión de trabajo con un fichero o dispositivo que tiene como descriptor de fichero el 2. Y open lo que nos permite es ver el primer descriptor de fichero y asociárselo, en este caso, al fichero /tmp/errores.txt. De manera que cuando ejecutemos el close, desaparece la asociación que teníamos con esta entrada del sistema operativo de pantalla y queda libre. Podemos indicar quizás un -1 o un descriptor, alguna forma para indicar que está libre. Y cuando hacemos un open, bueno, pues se va a buscar la primera entrada que esté libre. Vemos que es esta que acabamos de cerrar, que es la 2. Bueno, pues usamos esa 2 para referenciar dentro del sistema operativo a la entrada 3, que tiene toda la información para poder trabajar con el fichero tmp errores.txt. Por tanto, hacer un close de 2 y después hacer a continuación un open con un fichero, lo que nos permite es cambiar el archivo asociado a un descriptor de fichero, es decir, hacer una redirección, de manera que lo que por defecto es la entrada estándar, salida estándar o la salida de errores, en lugar de ir al teclado, usar, mejor dicho, el teclado como entrada o ir a la pantalla como salida, bueno, pues vamos a cambiar lo que hay por detrás y seguimos utilizando el 012, pero por detrás, en vez de haber un dispositivo, va a haber un fichero. Esa es la idea de redirección, que es lo que hemos utilizado, si recordamos, al principio del vídeo en línea de mandatos. Vamos a ver un ejemplo de redirección de entrada y de redirección de salida utilizando el descriptor de fichero. En este caso, grep 8 menor f1, lo que hacemos es que el contenido de ese fichero f1 vaya al grep. La salida del grep se va a mandar, en este caso, a el fichero s1. Y para ello vamos a utilizar 1 mayor para indicar que el descriptor que queremos redireccionar es la salida estándar. Si en lugar de la salida estándar queremos la salida de errores, bueno, pues cambiaremos nuestro descriptor al 2. Si hacemos un grep 8 en un fichero que no existe, xx, ese error podemos redirigirlo con 2 mayor a s1. Vamos a verlo con un ejemplo, como tenemos aquí. Si hacemos un grep 8 f1, tenemos la salida. Si esa salida la queremos enviar a un fichero s1.txt, podemos utilizar 1 mayor, como hemos visto. Si en lugar de este fichero ponemos un fichero que no existe, bueno, pues obviamente lo que vamos a tener es un mensaje de error que sale por la salida de error. Si hacemos una redirección, como hemos visto antes, nuestro fichero s1, su salida estará vacía porque se ha borrado su contenido con la salida del grep, que es vacía, pero la salida de error sigue saliendo por pantalla. Para ello tendríamos que indicar que la salida de error es la que queremos mandar a un fichero, y en este caso pues tendríamos en ese fichero la salida de error. Si tuviéramos salida estándar y de error, bueno, pues podríamos redirigir una a un fichero y la otra a otro fichero, es decir, se puede utilizar varios ficheros, varias redirecciones. Incluso podríamos utilizar, si este mandato tuviera también utilizar al descriptor de fichero 3, pues también podríamos utilizar esta forma para poder capturar cada uno de las salidas de los descriptores de fichero. ¿Qué descriptores de fichero podemos tener en un proceso? Vamos a borrar la pantalla y pues imaginemos que queremos ver de nuestro intérprete de mandatos
que tiene el PID 1863, queremos ver qué descriptores tiene. Podemos hacer un ls del directorio /proc, ponemos aquí el PID y ponemos aquí el directorio fd. Recordemos que proc es un directorio, es un directorio que en este caso lo que nos va a mostrar es estadísticas del sistema que se está ejecutando. Y no solo del sistema operativo, sino también incluye de los procesos. De hecho, lo que vemos en ese directorio /proc, esos numeritos, es el PID de esos procesos. Si nosotros vemos el contenido del 1863, vamos a ver las estadísticas de ese proceso. Y una de esas estadísticas, de esa información de monitorización interesante, es que podemos ver, el directorio fd, y dentro de fd tenemos los descriptores que ese proceso tiene abiertos. Y como vemos, 0112 y 255 son descriptores que están redirigidos al detpts0, que es la forma de definir esta ventana de aquí, porque podemos tener diferentes ventanas con diferentes cell, y para que redirija a la ventana adecuada, se utiliza estos dispositivos PTS. Bien, pues tenemos, como podemos ver, la posibilidad de ver los descriptores abiertos en un proceso y ver a qué ficheros o dispositivos apunta. Volviendo otra vez a nuestra presentación, vamos a ver en este caso cómo se comporta nuestro modelo con la duplicación. Imaginemos que hacemos un close de 3 y hacemos un dup de 2. Recordemos que close cierra la sesión de trabajo con el fichero o dispositivo que tengamos detrás de 3, del descriptor 3, y dup lo que va a permitir es tener un segundo descriptor que apunte o trabaje con lo mismo que está trabajando el descriptor 2. Es decir, vamos a tener dos descriptores de fichero para trabajar con el mismo fichero o dispositivo. ¿Qué va a pasar cuando cerremos el descriptor 3? Pues lo que va a pasar es que esa asociación que hay con este 2 va a desaparecer dentro de la tabla de descriptor de fichero. Y como es el último que puede trabajar con ese fichero, la última referencia, lo que hacemos es cerrar el fichero. Una vez que se ha cerrado ese fichero, lo que podemos hacer es duplicar con 2. Y lo que tendremos es que va a coger la primera entrada libre de la tabla de descriptores de fichero, que es el 3, y este 3 vamos a hacer que apunte, como podemos ver, a lo mismo que apunta el 2. Copiamos de este array de descriptores de fichero el contenido de la entrada del índice 2 al índice 3. Y los dos apuntan a la entrada 3 interna del sistema operativo, que es con la que se trabaja con el fichero tmp errores. Por tanto, con ambos dos descriptores de fichero, el 2 y el 3, podemos trabajar con el mismo fichero. Esto sería lo que haríamos para hacer una duplicación, que podamos tener con dos descriptores la posibilidad de trabajar con el mismo fichero. ¿Y qué pasa cuando hacemos un fork? Cuando hacemos un fork, lo que vamos a hacer es crear un duplicado de un proceso. Si tenemos en un proceso esta tabla de descriptores de fichero, cuando hagamos un fork va a generarse la duplicación, es decir, va a haber otro proceso que va a tener los mismos elementos en la tabla de descriptores de fichero. Por tanto, todos los descriptores apuntan, tanto en el padre como en el hijo, a los mismos ficheros. Si el padre ha abierto un fichero antes de hacer un fork, el hijo ve ese mismo descriptor de fichero. Si el padre primero hace el fork y después abre el fichero, solo el padre tendrá acceso a ese fichero, no se heredará por parte del hijo. Además de eso, otro elemento especial que tenemos que recordar es que si comparten padre e hijo un fichero abierto, la posición de lectura y escritura está dentro del sistema operativo en esta estructura compartida por ambos dos, porque se referencia por ambos dos. Eso hace que si el proceso 1 hace una llamada de read con el descriptor 2, lo que va a hacer es que va a mover la posición de lectura y escritura de ese fichero. Si a continuación el proceso 2 hace un write, lo va a hacer en la posición donde lo dejó el read. ¿Por qué? Pues porque va a utilizar este mismo estructura de trabajo, donde está la posición de lectura y escritura, y va a ver esa modificación hecha por el proceso 1. Aunque esta posibilidad de poder compartir ese fichero de trabajo, es una posibilidad para poder dos procesos comunicarse, el problema que tenemos es que si los dos procesos escriben a la vez,
el resultado puede ser cualquiera. No tenemos un mecanismo detrás de sincronización de las escrituras ni las escrituras con las lecturas. Solo funcionaría si hay otro método externo de sincronización, de manera que uno escriba, utilizando ese método externo avise al otro proceso y ese otro proceso, bueno, pues tendría que volver a la posición anterior y poder leer a partir de la posición pues antes de escribir. Y con esto terminamos la primera parte de comunicación de procesos con tuberías, que es este vídeo de descriptores de ficheros, su modelo y cómo ese modelo se comporta con redirección, duplicación y con la llamada fork.